Lenguaje máquina de Code 2. Recordemos que estamos en el tema 3 de estructura de computadores. Una de las formas mejores de entender el funcionamiento de un computador es conocer su lenguaje máquina. Y por ello, en esta lección lo vamos a dedicar a presentar el lenguaje máquina del procesador Code 2 que estamos utilizando a lo largo de este curso como modelo de computador. En esta lección, en primer lugar, vamos a describir los elementos a los que se tiene acceso desde el lenguaje máquina. En segundo lugar, vamos a ver los formatos de instrucciones y de datos. Y por último, vamos a ver el repertorio de instrucciones máquina de Code 2. Los elementos a los que se tiene acceso directo desde el lenguaje máquina son los que se muestran en la figura. En primer lugar, debemos recordar que la longitud de palabra de Code 2 es de 16 bits, es decir, que todos los registros, los datos con los que opera la ARU, las palabras de memoria y los puertos de entrada y salida, todos ellos son de 16 bits. En segundo lugar, podemos acceder directamente desde el lenguaje máquina a 16 registros de uso general, que llamamos R0, R1, R2 hasta RF. Por otra parte, disponemos de una unidad aritmético lógica que puede hacer las operaciones de suma, resta y la operación lógica NaN. También, y como operación aritmético-lógica, podemos hacer desplazamientos a la izquierda y derecha de los contenidos de cada uno de los registros de uso general. Recordemos que también vamos a disponer de unos biestables indicadores, biestables de cero, signo, acarreo y desbordamiento. Estos biestables se activan de acuerdo con la operación que se realice en la unidad aritmético-lógica. También disponemos de una memoria de 64K palabras. Por tanto, sus direcciones irán de la 0000 a FFF en hexadecimal. Como cada palabra es de 16 bits, la capacidad total en bytes es de 128K bytes. También disponemos de 256 puertos de entrada, que vamos a denotar IP00 a IPFF. Y por último, desde el lenguaje de programación también podemos acceder a 256 puertos de salida, que los vamos a denominar OP00 a OPFF. Recordemos que IP son las iniciales de Input Port, puerto de entrada, y OP son las iniciales de Output Port o puerto de salida. El formato de los datos es el siguiente. Utilizamos enteros de 16 bits en complemento a 2. En la lección 2.6 analizamos con detalle este tipo de representación. Según he comentado anteriormente, todos los datos son de 16 bits y en la representación de enteros en complemento a 2, el bit más a la izquierda representa el signo, 0 para los números positivos, 1 para los negativos, y el resto es el valor absoluto del número. En más de una ocasión, al describir el lenguaje máquina, tendremos que referirnos a bits individuales dentro de una palabra. El bit más a la derecha lo denotamos como bit 0 y el bit más a la izquierda lo denotamos como bit 15. En cuanto al formato de las instrucciones, todas ocupan 16 bits y los 4 primeros bits corresponden al código de operación, es decir, especifica la operación concreta que realiza esa instrucción. Hay 5 formatos de instrucciones, como pueden ver aquí. Como acabo de comentar, siempre los 4 primeros bits corresponden al código de operación. Los 4 primeros bits del formato F0 corresponden al código de operación y los 12 bits restantes no tienen ninguna función. La unidad de control no los considera para nada. En el formato F1, los 4 primeros bits es el código de operación, los 4 bits siguientes corresponden a un registro y los 8 últimos bits no se utilizan para nada. En el formato F2, los 4 primeros bits corresponden a un código de operación y los 4 bits siguientes a una condición, según especificaremos posteriormente. El formato F3 contiene en los 4 primeros bits el código de operación, los 4 siguientes bits corresponden a un registro y los 8 últimos bits, que denotamos con V minúscula, corresponden a un valor literal o dato inmediato. Y por último, en el formato F4, los 4 primeros bits contienen el código de operación, los 4 siguientes bits un registro, que denominamos registro de destino, y
los 4 siguientes bits corresponden a un registro fuente y los 4 últimos bits a otro registro fuente. Antes de continuar y para tener una idea de cómo funciona el lenguaje máquina, vamos a ver un ejemplo de instrucción, una instrucción de sumar. ¿Qué es lo que hace una instrucción de sumar? Sencillamente suma el contenido de dos registros y el resultado lo almacena en otro registro. Los registros fuentes los vamos a llamar RS y RA y el registro destino donde se va a almacenar el resultado lo vamos a denominar RX. La instrucción en forma abreviada o lo que vamos a denominar mnemónico la representamos de la siguiente manera: ADDS, RX, RS, RA. Ponemos siempre en primer lugar el registro destino, RX, y a continuación los registros donde se encuentran los sumandos, RS y RA. El código de operación asignado a esta instrucción en binario es 0110 o en hexadecimal 6 y utiliza el formato F4. Recordemos que el formato F4 tiene esta forma de aquí. Primero 4 bits para el código de operación, de los bits 15 al 12, los siguientes bits del 13 al 8 corresponden al registro destino, RX, los 4 siguientes bits del 7 al 4 son para identificar el primer sumando. Por último, los bits del 3 al 0 son para establecer el segundo sumando que va a intervenir en la operación de suma. Si, por ejemplo, nosotros queremos sumar el contenido de los registros R1 y R8 y el resultado llevarlo al registro R9, lo que tenemos que hacer es utilizar la instrucción ADDS R9, R1, R8. R9 es el registro donde hay que llevar el resultado, R1 es el primer sumando y R8 el segundo sumando. Para codificar en binario esta instrucción tenemos que tener en cuenta que ADDS va a corresponder al código de operación, el primer operando o destino va a ser el registro R9, que lo tenemos que codificar en el siguiente campo de la instrucción, el primer sumando lo tenemos que codificar en el campo RS y por último el segundo sumando en el campo RA. La instrucción en binario tendrá la siguiente forma: primero, código de operación, que como la suma es 0110, lo ponemos aquí. En segundo lugar, registro R9, incluimos aquí el 9, 1001. Primer sumando R1, que en binario es 001. Y por último, el segundo sumando, que es R8, que en binario es 1000. En hexadecimal, la instrucción será 6918. Este código hexadecimal lo podríamos también obtener directamente del mnemónico de la instrucción. ADDS tiene de código 6, R9 ponemos un 9, R1 ponemos un 1 y R8 ponemos un 8. Los programas y datos y todos los intercambios de información en las entradas y salidas de Codedor los vamos a hacer en hexadecimal. En definitiva, la instrucción de sumar R1 con R8 y llevar el resultado a R9 la vamos a codificar como 6918. En esta tabla puede ver el repertorio completo de instrucciones máquina de Code2. Las 6 primeras instrucciones nos permiten transferir datos de un lugar a otro. La primera sirve para llevar un dato de memoria a un registro. La segunda, almacenar, llevar un registro a memoria. La tercera y la cuarta son para dar valores iniciales a los registros. La cuarta es de entrada, es decir, llevar un dato de un puerto de entrada a un registro. La sexta nos permite dar una salida, es decir, llevar un dato de un registro a un puerto de salida. Las siguientes 6 instrucciones son las instrucciones aritmético-lógicas, que podemos hacer suma, restar, NAND y desplazamientos izquierda a derecha. Y por último, tenemos las instrucciones de control que nos permiten hacer saltos, llamadas a subrutinas, retorno de subrutinas y parar. Pero en lo que resta de lección vamos a explicar una a una estas instrucciones. También es interesante señalar que, como ya hemos indicado en distintas lecciones de este curso, cada instrucción consume un número determinado de ciclos. En esta tabla vienen los ciclos que consumen cada una de las instrucciones del repertorio. Una vez que conocemos el número de ciclos que consume una instrucción, podemos obtener fácilmente el tiempo de ejecución de la misma sin más que multiplicar por el periodo. Recordemos que el periodo es la inversa de frecuencia.
Es decir, que el tiempo de ejecución de una instrucción se puede calcular fácilmente dividiendo el número de ciclos de dicha instrucción por la frecuencia del reloj del procesador. Sin más, vamos a pasar a describir cada una de las instrucciones. Primero vamos a considerar las instrucciones de acceso a memoria. Code2 es un procesador de un tipo que se denomina Load Store, de carga-almacenamiento. Esto quiere decir que los intercambios de datos entre memoria y el procesador se hacen solo a través de los registros R0, R1 hasta RF. Concretamente hay una instrucción que vamos a llamar de carga que lleva un dato de la memoria a uno de los registros. Y tenemos otra instrucción de almacenamiento que lleva el contenido de un registro a una posición de memoria. En forma mnemotécnica, la instrucción de cargar la vamos a llamar LD, del inglés load, y la instrucción de almacenamiento ST, de storage. D es la dirección efectiva de memoria. RX puede ser cualquiera de los registros R0, R1 a RF. Y D es la dirección efectiva de memoria de donde procede el dato o a donde hay que llevar el dato. Y se obtiene como suma del contenido del registro RD más el valor que se indique en los 8 bits menos significativos de la propia instrucción. Pero vamos a ver con más detalle cómo son estas dos instrucciones de acceso de la memoria. La instrucción de cargar, como acabo de comentar, lo que hace es llevar el dato que se encuentra en la dirección de memoria RD más V a uno de los registros. El mnemónico es LD RX, V minúscula. Y el código de operación es 000, 0 en hexadecimal, y el formato de instrucción es F3, es decir, es este formato. Código de operación, registro de destino en el caso de cargar, y V valor a sumar a RD para obtener la dirección de memoria con la que hay que actuar. La instrucción de almacenamiento es similar a la anterior. Se lleva el contenido de un registro a la posición de memoria cuya dirección es RD más V. El mnemónico aquí lo tienen, código de operación 1 hexadecimal y el mismo formato. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero vamos a suponer que queremos llevar el contenido de M00BB a R4 y vamos a suponer en este ejemplo que el contenido de RD es 0. Para realizar esta operación podemos utilizar la instrucción LD R4BB, que en binario será código de operación de LD, que es 000, registro al que hay que llevar el dato es el R4, es decir, el código 0100, y por último el campo V, que nos va a indicar la dirección de memoria a donde hay que llevar el dato, que es BB, es decir, en binario 10, 11, 10, 11. Recordemos que en RD tenemos 00. En hexadecimal esta instrucción será 04BB. Podemos obtener directamente desde el mnemónico la instrucción hexadecimal LD código 0, registro 44 y campo V minúscula BB. Otro ejemplo sería la instrucción para llevar el contenido del registro RF a la dirección de memoria 007A. Seguimos suponiendo que en RD hay el valor 0, con lo que la instrucción sería ST, storage, 7A, que es la dirección de memoria a la que hay que acceder, y RF, que es el registro cuyo contenido hay que llevar a memoria. En binario sería código de operación 0001, registro involucrado FFF, y por último 7A, que es 0111, 1010 en binario. Es decir, que en hexadecimal sería 1F7A. Siendo las direcciones efectivas en las instrucciones tanto de carga como de memorización RD más V, en un bucle, si V se mantiene constante y RD va cambiando, se dice que RD actúa como registro índice. Se tiene lo que se denomina un direccionamiento indexado. Por ejemplo, si V en la propia instrucción es A0 y RD va variando de 0000, 0001, 0002, etc., las direcciones de memoria que se recorrerían dentro del bucle con LD o ST serían 00A0, 00A1, 00A2, etc. hasta 00AF, ya que estas direcciones son la suma de A0 con los distintos valores que va tomando RD en cada una de las iteraciones. Por otra parte, si V varía y RD se mantiene constante, se dice que RD actúa
como registro base y se obtiene lo que se denomina un direccionamiento relativo a base. Por otra parte, si v es igual a 0, es decir, el direccionamiento en realidad se realiza tan solo con el contenido de RD, se dice que se tiene un direccionamiento indirecto al registro, ya que la dirección a la que se accede de memoria se encuentra no en la instrucción, sino en un registro. Las instrucciones siguientes del repertorio son las que denominamos de carga inmediata. Por una parte tenemos carga inmediata baja, que lo que hace es cargar en el registro que se especifica en la propia instrucción, en la parte más significativa 8 ceros y en la parte menos significativa el valor v que se especifique en la propia instrucción. El código de operación de esta instrucción es 0010, 2 en hexadecimal, y el formato que utiliza es el formato F3. Código de operación, registro que se va a cargar o dar un valor inicial, y v minúscula el valor que se va a introducir. Por otra parte tenemos la carga inmediata alta, que lo que hace es llevar a los 8 bits más significativos del registro que se especifica en la propia instrucción lo que se indica en el campo v minúscula de la propia instrucción, y los 8 bits menos significativos se dejan como estuviese. El mnemónico es LHI, Load High Immediate, RX, V, y el código de operación es 0011 en hexadecimal 3. Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que en R7 tenemos este valor. Si ejecutamos la instrucción LLI R7FF, lo que hacemos, según acabamos de ver, es poner a 0 los 8 bits más significativos, que es lo que indicamos aquí, y los 8 bits menos significativos de R7 los sustituimos por el valor que se especifica en la propia instrucción, en este caso FF, es decir, 11111111. La instrucción LLI R7FF en binario sería código de operación de LLI, que es 0010, código de registro R7, que es 0111, y valor a incluir en la parte menos significativa, que en este caso era FF, es decir, 11111111. En hexadecimal, esta instrucción sería LLI código de operación 2, registro 77 y valor inmediato FF. Supongamos ahora que en R7 tenemos este valor. Al ejecutar LHI R7, AA, lo que se va a hacer es cambiar los 8 bits más significativos de este registro por AA. Es decir, en ese momento los 8 bits más significativos serán 10, 10, 1010 y los 8 bits menos significativos no cambiarán. El código de operación de esta instrucción es LHI, que tiene de código 3, registro involucrado el 7 y dato inmediato AA. Vamos a ver a continuación las últimas instrucciones de transferencia de datos dentro del computador. Son las instrucciones de entrada y salida. Tenemos una instrucción de entrada que sencillamente lleva el contenido de un puerto de entrada a un registro. El mnemónico es IN y los parámetros son RX, registro al que lleva la información, e IPV, que es el puerto de entrada involucrado en la operación. El código de operación es 4 y 5 en binario en hexadecimal. El formato es el formato F3. En RX hay que especificar el registro donde queremos llevar el dato de entrada, y V especifica el puerto de entrada involucrado en la operación de entrada. La instrucción de salida es análoga a la anterior. En este caso se lleva el contenido de un registro a un puerto de salida, y en la propia instrucción out, en este caso, especificamos el registro origen y el puerto de destino. El código de operación es 5. Aquí tenemos un ejemplo. Si yo quiero llevar al registro R7 el contenido del puerto A0, sencillamente la instrucción es código de operación 4, registro 7 y puerto A0 o 47A0. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso de salida. Concretamente, esta instrucción lo que hace es llevar el contenido del registro R5 al puerto de salida 01. La instrucción en código máquina sería código de operación out 5 en hexadecimal, registro involucrado el 5 y puerto de salida el 01. Y con esto concluimos las instrucciones de transferencia de información.
Las siguientes instrucciones son las que denominamos instrucciones aritmético-lógicas. En primer lugar tenemos la suma, la resta y la NAND. La suma ya la he explicado anteriormente y la resta y la operación lógica NAND son análogas. Cada una tiene su mnemónico y su código de operación correspondiente. Todas ellas tienen el mismo formato. Código de operación, registro destino, donde se almacena el resultado, y los registros de los operandos. La videoclase que figura como apéndice se dedica a los sistemas de numeración usuales en informática. Y como recordatorio, aquí podemos ver la tabla correspondiente a la suma aritmética, a la resta aritmética y a la operación lógica NAND, que es la única operación lógica que realiza Code 2. La operación lógica NAND es sencillamente la operación lógica y complementada. Tenemos en primer lugar la operación lógica y sería 0 intersección 0, 0, 0 intersección 1, 0, 1 intersección 0, 0 y 1 intersección 1, 1. Y el complemento sería, donde hay 0 hay un 1. 0 NAND 0 es 1, 0 NAND 1 es 1, 1 NAND 0 es 1 y 1 NAND 1 es 0. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de operaciones aritméticas. Supongamos que tenemos en los registros RA, RB y RC los contenidos que se indican. Entonces la instrucción aritmética ADDS R2 RA, RB, que tiene de código de operación 62AB, lo que hace es la suma aritmética entre RA y RB. Al ejecutarse esta instrucción, en el registro destino, es decir, R2, aparecerá este contenido, que es el resultado de sumar RA con RB. Otra instrucción podría ser restar los contenidos de RA y RB y llevarlo a R2. El resultado será 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Y como último ejemplo tenemos la operación NAND entre RA y RC. Como resultado de esta operación, siempre el resultado va a ser 1, salvo en el caso de que los dos bits sean 1, en cuyo caso el resultado va a ser 0. Es decir, vamos a tener los 8 primeros bits todo a unos y los 8 últimos bits a ceros, que es lo que tenemos aquí. Algunos comentarios y cosas que se pueden hacer son los siguientes. Podemos tener el complemento de un bit haciendo NAND con 1. En efecto, de la tabla que hemos visto anteriormente, tenemos que si B es siempre 1, obtenemos como resultado el complemento de A. Aquí tenemos A0, el resultado va a ser 1, y aquí tenemos 1, el resultado va a ser 0. También podemos hacer cosas tales como sumar a un registro el valor de otro registro y el resultado almacenarlo en uno de los sumandos. También podemos, por ejemplo, hacer RA igual a suma de RA con RA. Realmente en este caso lo que estamos haciendo es multiplicando por 2 el contenido de A. Las otras tres instrucciones aritmético-lógicas son las instrucciones que llamamos de desplazamiento y rotaciones. Todas ellas utilizan el formato F1, es decir, código de operación y el registro en el que hay que realizar el desplazamiento a izquierda o a derecha. La instrucción de desplazamiento a la izquierda lo que hace, como pueden ver en esta figura, es desplazar todos los bits uno a uno hacia la izquierda. El bit más significativo se almacena en el biestable de acarreo y en la última posición se introduce un 0. Por otra parte tenemos desplazamiento a derecha. En este caso se desplazan todos los bits a la derecha, pero el bit menos significativo se almacena en el bit de acarreo. Y al desplazarse todos los bits, se incluye como bit más significativo un 0. El desplazamiento aritmético a la derecha es análogo al anterior, pero se replica el bit más significativo, de tal manera que si aquí había un 1, se mantendrá ese 1 aquí. En estas instrucciones, los mnemónicos son SHL, Shift Left, SHR, Shift Right y SHRA, Shift Right Arithmetic. Aquí tenemos unos ejemplos. Supongamos que en el registro R7 hay este contenido. Al hacer desplazamiento a la izquierda, es decir, utilizar la operación 9700, 9 es el código de operación, 7 el registro involucrado y 00 los últimos 8 bits
No los utiliza la unidad de control, por lo que podemos poner cualquier cosa. Yo lo he puesto todo a ceros. Como resultado de esta operación, el 1 más significativo pasará como bit de acarreo. Aquí lo tienen. Todos los bits se van desplazando uno a la izquierda. Y el bit menos significativo queda a 0. El desplazamiento a la derecha del registro R7 conduciría a lo siguiente. Aquí tenemos los contenidos iniciales y en este caso el 1 menos significativo pasaría como bit de acarreo. Lo tenemos aquí. Y luego nos quedarían 3 unos, luego todos los ceros que tenemos aquí, 8 ceros, luego tendríamos 4 unos y un 0. Por último, vamos a ver una instrucción de desplazamiento a la derecha, pero en este caso aritmético. Supongamos que en R7 tenemos el mismo contenido que antes. En este caso, la instrucción que vamos a ejecutar es SHRA-R7, es decir, desplazamiento aritmético a la derecha, y como resultado de esta operación tenemos que todos los bits del registro R7 se han desplazado de un lugar a la derecha, el bit menos significativo se ha introducido en C, como vemos aquí, y luego se ha replicado como bit más significativo el bit que había un 1, luego continuó en 1. Tenemos en consecuencia el 1 replicado, a continuación 4 unos que se han desplazado a la derecha, 8 ceros desplazados hacia la derecha y por último quedan 3 unos como bits menos significativos. Y con esto concluyen las instrucciones aritmético-lógicas. A continuación vamos a ver las instrucciones de control, en primer lugar las instrucciones de salto. Con ellas la siguiente instrucción a ejecutar será la que está en la dirección que contiene RD. Antes de ejecutar la instrucción de salto tenemos que cargar en consecuencia en RD la dirección a la que hay que saltar. Hay 5 instrucciones de este tipo. Tenemos por una parte el salto incondicional, a continuación salto si el resultado de la operación realizada en la ALU es 0, es decir, si biestable Z es 1, a continuación salto si el resultado de la última operación en la ALU es negativo, es decir, si el biestable S es 1. La siguiente instrucción es salto si ha habido acarreo, es decir, si como resultado de la última operación en la ALU el bit de acarreo se ha puesto a 1. Y por último, salto si se ha producido desbordamiento, es decir, si como resultado de la última operación realizada en la ALU el biestable V se pone a 1. Los mnemónicos son BR, BZ, BS, BC y BV respectivamente. El formato de todas estas instrucciones es F2. Los 4 primeros bits corresponden al código de operación y los siguientes 4 bits corresponden a el código de condición que tienen aquí en esta tabla. En resumen, el código de operación junto con las condiciones será C0 en el caso de salto incondicional, C1 en el caso de salto si 0, C2 en el caso de salto si negativo, el C3 salto si acarreo y C4 en el caso de salto si se ha producido un desbordamiento en la última operación realizada en la ALU. Algunos ejemplos que podemos considerar son los siguientes: saltar a la instrucción que está en la posición de memoria A73B. Recordemos que en las instrucciones de salto siempre debemos cargar previamente en RD la dirección de salto. En este caso tenemos que cargar en RD el valor A73B. Eso lo hacemos con carga inmediata baja, con la que cargamos en la parte menos significativa de RD el valor 3B, tal y como indico aquí, y luego una instrucción de carga inmediata alta de RD con el valor de A7. Y por último, damos la instrucción de salto incondicional. Otro ejemplo podría ser saltar a la dirección de memoria 00A2 si el resultado de la última operación realizada en la ALU produce desbordamiento. En este caso, como la dirección de memoria saltar es 00A2, la carga de registro RD la podemos hacer con una única instrucción, concretamente LLI RD A2. Y luego a continuación daríamos la instrucción de saltar BV. Vamos a pasar ahora a las instrucciones de llamadas a subrutinas. Una instrucción call lanza a ejecutar la subrutina que empieza la dirección contenida en RD. Es decir, que de la misma manera que ocurre con las instrucciones de salto, previamente a ejecutar esta instrucción, el programador tiene que introducir en RD la dirección de comienzo de la subrutina. Al final de la ejecución de la subrutina se vuelve con una instrucción return a la instrucción desde donde se llamó. En Code 2, RE actúa como puntero de pila. Ya definimos el concepto de puntero de pila en la lección 3.2.
Las llamadas a subrutinas tienen la misma estructura que los saltos, es decir, hay una instrucción de llamada incondicional y luego 4 variantes de llamadas si z es igual a 1, si s igual a 1, si c igual a 1 y si v igual a 1. El mnemónico es call, y call z, call s, call c y call v. Y el código de operación en todos los casos es D, y luego tenemos el código de la condición. En el caso de llamada incondicional es 0000, llamada si 0 es 1, llamada si negativo 0010, llamada si acarreo 0011 y llamada si desbordamiento 0100. Vamos a ver algunos ejemplos de llamadas a subrutinas. Un comentario importante antes de continuar es que al actuar R como puntero de pila, antes de realizar la primera llamada en una subrutina en un programa, hay que cargar en R la dirección de la cabecera de pila, que suele ser una dirección alta de memoria, por ejemplo FFF. Recordemos que, como vimos en la lección 3.2, la pila se va rellenando hacia las direcciones bajas de memoria. Por lo tanto, hay que tener la previsión de que la pila, según se va llenando hacia las direcciones bajas de memoria, no llega a solaparse con la zona donde se encuentra el programa o de datos. Para hacer que en R se sitúe FFFF, lo podemos hacer sencillamente con dos instrucciones de carga inmediata baja y carga inmediata alta. Como ejemplo de llamada subrutina, vamos a considerar el caso en el que el programador desee ejecutar la subrutina que comienza en la dirección 00F0 en el supuesto de que la última operación realizada en la ALU sea 0. Aquí incluyo la tabla de las instrucciones. Tendremos que utilizar la instrucción calz porque es llamada si z es 0 y las instrucciones serían las siguientes. En primer lugar, tenemos que cargar en RD la dirección 00F0. Eso lo hacemos con una instrucción de carga inmediata baja y a continuación, sin más, hacemos la llamada a la subrutina con Z, que tiene de código D1. Este sería el mnemónico en binario y el efecto que produce. A continuación vamos a ver la instrucción de retorno de subrutina. Con ella se retorna al programa que llama la subrutina. Concretamente, se vuelve a la instrucción siguiente a la de llamada. Todas las subrutinas deben acabar con una instrucción return. Esta instrucción tiene formato F0, es decir, que solo se utiliza el código de operación. Los otros bits pueden tomar cualquier valor, ya que la unidad de control no los considera. El código de operación es E en hexadecimal 1110. Por último, vamos a ver la instrucción de parada. Con ella se detiene el funcionamiento de code2 entrando en un estado que denominamos de espera. Aquí, en este organigrama, se puede apreciar exactamente cómo funciona el estado de espera. Como comentamos en la lección anterior, toda instrucción se ejecuta mediante dos fases. Una fase de captación de instrucción y otra fase de ejecución de la instrucción. Y este proceso se realiza iterativamente, pero podemos, por medio de un biestable, hacer que en determinadas condiciones entre en un ciclo de espera. Es decir, se queda indefinidamente sin hacer nada hasta que se accione un pulsador de continuar, en cuyo caso vuelve a realizar la fase de captación y de ejecución indefinidamente hasta que vuelva a entrar otra vez en el estado de espera. Los programas deben acabar con la instrucción hold a no ser que se esté ejecutando un ciclo indefinido. La instrucción de parada se denomina en mnemónico hold, tiene de código F y, como en el caso de la instrucción de retorno de subrutina, solo se utiliza el campo del código de operación. Como resumen y conclusiones de esta lección podemos decir primero que Code2 es un computador organizado en palabras de 16 bits. Todos los registros, operaciones en la ALU, posiciones de memoria y puertos de entrada y salida están organizados en palabras de 16 bits. El formato de sus instrucciones es completamente regular, utilizando los 4 bits más significativos para el código de operación. Como son 4 bits, eso equivale a una cifra hexadecimal. Como tenemos 4 bits, en total disponemos de 16 instrucciones distintas. El repertorio de instrucciones es muy sencillo, como pueden apreciar en esta tabla. Por una parte tenemos 6 instrucciones que nos permiten transferir datos de un lugar a otro, concretamente de memoria a un registro, de un registro a memoria, dar un valor inicial a uno de los 16 registros de uso general. También disponemos de una instrucción de entrada que permite pasar información de un puerto de entrada a un registro, e instrucción de salida que nos permite transferir
una información de un registro a un puerto de salida. Por otra parte tenemos 6 instrucciones aritmético-lógicas, suma, resta, operación lógica NAND y desplazamientos a izquierda y a derecha. Y por último tenemos las instrucciones de control, que son saltos tanto incondicionales como condicionales, llamada subrutina tanto incondicional como condicional, retorno de subrutina y la instrucción de parar. A lo largo de la lección hemos descrito con detalle cada una de estas instrucciones. Otra cuestión importante que hemos comentado es que la ejecución de cada instrucción, y dependiendo de su complejidad, consumirá un número predeterminado de ciclos. En esta tabla se muestra el número de ciclos que consume cada una de las instrucciones de Code2. Y con esto concluyo esta lección, que espero haya sido de su interés. Muchas gracias.